14 años después de su estreno, de su publicación y difusión a través de kioscos y librerías, esta casa, 10 Televisión, ha reclamado del autor del documental, del serial Úbeda, Memoria de un siglo 1898-1950, una revisión actualizada que hoy nos permita recuperar, mejorada y ampliada aquella maravillosa antológica recapitulación de más de 5 décadas del trepidante siglo XX en una ciudad como la nuestra, en una ciudad como Úbeda, mediante el testimonio de testigos de nuestra historia compartida, de nuestra historia común. El autor, Vicente Ruiz García, profesor, doctor en historia, historiador, investigador y escritor laureado, dirigió, cargado de entusiasmo y rigor documental, un trabajo de divulgación histórica donde participó activamente la antigua televisión analógica de Úbeda, la añorada Teleúbeda, y sobre todo el realizador de aquel medio de comunicación, hoy asimismo realizador de esta casa de 10 Televisión, línea de continuidad, engranaje imprescindible, Juan Ángel Gómez. Úbeda, memoria de un siglo 1898-1950, desde el desastre del 98, el fin de las últimas posesiones españolas en ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas dejaron de ser provincias españolas y en ninguno de aquellos confines faltaron ubetenses, que luego contarían su experiencia. La generación del 98, la depresión y el pesimismo que anidaron en el estado de opinión de la sociedad española, un estado de ánimo que auspició el regeneracionismo. Otro desastre, casi un cuarto de siglo después, el de Anual, propiciaría la dictadura del general Primo de Rivera. Uno de sus conmilitones, compañero de directorio, el también general Leopoldo Saro, se convertiría en el principal valedor de su tierra adoptiva, la patria de su mujer, Úbeda, para que aquí se consumasen parte de las asignaturas pendientes en materia de grandes infraestructuras. La Segunda República Española posterior, en la capital de la Loma, el bienio hazañista o republicano socialista y el bienio derechista o bienio negro para algunos, para los del otro bando, las elecciones de febrero de 1936 y la subsiguiente guerra civil española, en la retaguardia ubetense, destino masificado de muchísimos desterrados, sobre todo de la provincia de Córdoba. La derrota republicana, el exilio y el maqui, la victoria del alzamiento nacional, la nueva España nacional catolicista en la Úbeda sepia del hambre y el desgarro, del orden impuesto por los vencedores a los derrotados a hierro y fuego. 5 capítulos, 5 episodios que vamos a volver a ver, retomando testimonios de ubetenses ya desaparecidos y algunos contados ya con los dedos de una mano que sobreviven 14, 15 años después del estreno en 2007. Vicente Ruiz García, gran hacedor de esta singular obra memorialista. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Nos lo propusimos y hoy vamos a estrenar esta idea que era una forma de entender que cualquier trabajo de este tipo, enciclopédico podríamos decir, es bueno recuperarlo para verlo con mayor proyección, con una vista más aérea. Sí, el trabajo, como tú bien dices, si no enciclopédico, sí es un documento muy interesante, es un documento que es irrepetible,
porque se trata de un trabajo en el que no solamente hay una investigación de fondos documentales, sino posiblemente lo más importante es la recuperación de esa memoria oral que se refleja en más de, bueno, aproximadamente medio centenar de personas que participan en el documental, y evidentemente la labor del historiador se queda corta si no hay una labor de difusión después. Por tanto, todo lo que sea difundir el legado de este trabajo, todo lo que sea difundir digamos, las consecuencias o, en definitiva, lo que ahora podamos ver desde un punto de vista un poco más lejano sobre lo que ocurrió en Úbeda en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, creo que es interesante. La historia muchas veces hay que verla como cuando se mira un cuadro, cuando se mira un cuadro de Goya principalmente, porque cuando te acercas mucho ves borrones, ves manchas que no te dejan contemplar perfectamente la nitidez de los acontecimientos. Cuando te alejas de ese cuadro, de ese lienzo, observas perfectamente con mucha más nitidez lo que ocurre. Creo que ahora, con la perspectiva que nos da el tiempo, la experiencia, la madurez, pues podemos valorar, yo espero que positivamente, este trabajo. Un trabajo extraordinario en el que te conviertes en reportero, porque tú eres quien debe conseguir de alguna manera, a través de 1000 contactos, de gente próxima, de gente cercana, que el testimonio se produzca finalmente. Son muchos también, hay una relación bastante extensa de testimonios que quedaron frustrados en un último momento, porque si hay un denominador común en esta obra, es todavía, pese a haberse hecho entre 2006 principios de 2007, había mucho miedo todavía. Sí, el trabajo de investigación de Úbeda, Memoria de un siglo, el trabajo de realización, de elaboración, todo lo que es la producción, lo que viene antes, lo que viene después, es un trabajo que fue muy duro. Muy duro para mí. Yo creo que ha sido el trabajo que más me ha costado, mucho más que cualquier trabajo de investigación, mucho más que cualquier libro que haya escrito. Creo que ha sido el trabajo posiblemente el más valorado desde el punto de vista local, de la historia local, lógicamente, pero también fue un trabajo arduo, un trabajo ímprobo, un trabajo en el que a veces la frustración pues llegó a ser una compañía demasiado habitual, porque, como tú bien has dicho, en un principio había un buen número de personas que no quisieron participar. Bueno, hasta el punto de que aproximadamente 100 personas, yo llegué a contactar con más de 100 personas. Y estas 100 personas, pues afortunadamente la mitad sí quisieron hablar en público, sí quisieron prestarse a las cámaras. La cámara que, por cierto, bueno, pues era la que llevaba yo a la casa de la persona a la que iba a entrevistar, siempre gracias a la colaboración de un familiar, de un amigo, de algún conocido, que por supuesto siempre servía de intermediario. Pero me sucedió en ocasiones que cuando ya tenía la entrevista preparada, cuando ya tenía la hora acordada, la visita, pues llegaba a la casa y o bien no me dejaban sacar la cámara, me invitaban a que no sacara la cámara, o bien ni siquiera me abrían la puerta. Después de haber concertado la visita. Después, cuando la obra salió, cuando fue publicada, cuando se presentó, algunos de aquellos se arrepintieron, porque vieron la objetividad con la que se había tratado el trabajo. Y vieron que, independientemente de las ideas que puede tener uno política, ante todo un historiador objetivo, que intenta pues analizar los puntos de vista y sobre todo contrastar las fuentes con las que trabaja. El trabajo dio un resultado de mucho éxito y es cierto que mucha gente se quedó con las ganas, y otros muchos también me dijeron por la calle aquello de, hombre, si hubiera entrevistado a mi padre, si hubiera entrevistado a mi abuelo o a mi abuela. El caso que, bueno, el documento quedó ahí, son aproximadamente medio centenar de personas las que participan, son testimonios, vuelvo a insistir, irrepetibles, porque la inmensa mayoría de las personas que aparecen ya no están con nosotros. Habrá libros, habrá nuevas investigaciones, habrá cosas seguramente mejor hechas, pero evidentemente Úbeda, Memoria de un siglo, es un documento que está ahí y que va a servir para futuros historiadores
que quieran estudiar lo que ocurrió en nuestra localidad, en nuestra ciudad de Úbeda, durante la primera mitad del siglo XX. Hay muchos cómplices de entrevistas, son los que crean esa atmósfera en un lugar donde no están habituados, familiarizados con un medio de comunicación, con una cámara, con un micrófono, con una entrevista. Pero ahí Vicente Ruiz García tiene hasta la posibilidad de sumergirse en los recuerdos familiares de sus antepasados, porque entrevistas a tu padre. Sí, entrevisto a mi padre, entrevisto también a mis tías, porque bueno, detrás de la familia de mi padre pues había una historia muy triste, había una historia que relata la posguerra, la dureza de las consecuencias de la guerra civil, y evidentemente pues eso quería reflejarlo antes de que desaparecieran estas personas, como ya ha sucedido. Porque de hecho el origen de Úbeda Memoria de un siglo parte precisamente de los recuerdos que tengo yo de hablar con mi tío Pepe de Madrid, o de hablar con mi abuelo Vicente o mi abuela Carmen, que cuando yo empecé a tener conciencia de que quería hacer este trabajo ya habían desaparecido. Y entonces me vi con la obligación moral o no sé, o profesional o académica, o lo que fuera, con la inquietud de que era el momento, de que no podía pararme más, y de que esa idea que tenía yo concebida en la mente desde hacía tiempo, pues tenía que sacar la cámara y entrevistar a todas aquellas personas que me pudieran contar cosas interesantes, como aquellas que yo recordaba en mi cerebro, pero que no podía haber tenido la fortuna de poder registrar de ninguna manera. Y entonces, bueno, pues antes de que sucediera pues lo que ha sucedido durante estos años, que han ido desapareciendo prácticamente todo. Pura biología. Pues pura biología, efectivamente. Pues cogí mi cámara de vídeo en aquel momento, eché mano de Juan Ángel, de mucha más gente que me ayudó, y me puse mano a la obra, a hacer Úbeda Memoria de un siglo, y a hacer, yo creo que el documento, pues posiblemente uno de los trabajos más interesantes sobre el siglo XX en Úbeda. Además hay incluso figurantes, hay recreación histórica, es necesario hablar de ese tiempo convulso, el primer tercio del siglo, con infinidad de movimientos sociales, el hambre que anida, una mala cosecha. Ahora estamos ya con los primeros aceites tempranos, que esto es un mundo ya revalorizado del aceite de oliva, pero en aquel momento una mala cosecha de cereal, una mala cosecha de olivar suponía hambre y suponía gente que no podía cubrir las mínimas necesidades de su familia, había movilizaciones, y ahí cuentas con una serie de voluntarios que participan y que dotan a la obra documental de una serie de ilustraciones, de reproducciones históricas fundamentales, básicas, vitales. Sí, yo creo que el documental tiene una gran agilidad porque conjuga muchos elementos, junto con los testimonios de esos personajes, de esos ubetenses que vivieron como adolescentes, la mayoría, como niños, otros, pues, el pasado de la historia de nuestra ciudad, en definitiva el pasado de la historia de España y de la historia universal, ¿no? Porque no hay que olvidar que la historia de Úbeda forma parte de un todo, ¿no? Que además yo intento reflejar continuamente como un todo dentro de la historia de España, de la historia de Europa y de la historia universal. Pues evidentemente, junto con los testimonios y con las fotografías antiguas, que también son muy interesantes, y con otras imágenes que son de cine y que además ahora hemos aprovechado y hemos añadido algunas poquitas más que yo creo que le van a dar todavía, van a enriquecer mucho más el trabajo, pues había que contar con los figurantes. Esos figurantes que, bueno, pues ataviados con trajes de la época, pues la verdad es que participaron 60 figurantes en total, casi 60 personas, disfrazados, vestidos de toda la época, pues desde la primera etapa del siglo XIX, donde aparecen esos campesinos sin tierra, donde tú hablabas del hambre, donde cualquier mala cosecha o cualquier época de sequía provocaba si no una terrible mortandad, al menos una crisis de subsistencia brutal, a una época posterior de las manifestaciones durante la República o a los inicios de la guerra, o por ejemplo, bueno, pues esos paseos de esos hombres y mujeres de Úbeda, pues paseando después de misa en los años 40. Y todo quedó, pues yo creo que bastante digno, además fue muy divertido también, y creo que además
todos aquellos que han trabajado, que han colaborado de amiguetes, digámoslo así, en este trabajo como figurantes, pues todos están muy orgullosos de haber participado en una obra tan singular y luego tan objetiva y tan rigurosa, ¿no?, como Úbeda, memoria de un siglo. Es decir, que no se trataba de algo de ficción, ni se trataba de una comedia, sino se trataba de algo serio, y además esos figurantes, esa figuración contribuye, insisto, a enriquecer el trabajo de una manera plástica, de una manera visual. Hay un imaginario de Úbeda que ilustra ya con mucha nostalgia, no solamente de las personas que pudieron conocer pues esos iconos de una fisonomía urbana que ha ido desapareciendo, ¿no?, por la voracidad inmobiliaria, por la especulación inmobiliaria. Han desaparecido infinidad de iconos que eran, podríamos decir, románticos de aquella Úbeda de principios del siglo pasado, y que además pues nos adentraba en el mundo de la cultura, del espectáculo, del ocio. Había teatros, había infinidad, estaba la parte educativa, una red de colegios y escuelas que desaparecen, que funcionaban con muchísima precariedad, pero que en cualquier caso situaron ahí una pica en Flandes, ¿no?, para la alfabetización. Teníamos periódicos. Úbeda era una ciudad de ilustrados con mucha actividad periodística. Todo eso va desapareciendo, lo recordaban los más mayores, aún queda en muchas obras como esta y otras literarias, pero lo importante es que ahora se reproduce y se hace recordar que lo que uno ha visto en la ficción de alguna novela de algún afamado escritor, pues aparece y se reproduce en los testimonios de gente que conoció esos cines, esos teatros, esos colegios, esos periódicos. Conoció el cine cuando el cine era una novedad, cuando el cine pues nadie lo había visto, o conoció los teatros, o conoció pues el tranvía, por ejemplo, ¿no? Yo cuando le digo a mis alumnos que justo enfrente de donde yo doy clase había un tranvía, pues la gente no, pero un tranvía, sí, o la industria que había en Úbeda, o los paisajes, por ejemplo, ¿no? Ahora el tan cacareado Mar de Olivos, ¿no? Pues bueno, pues no tiene tanto año el Mar de Olivos, ¿no? Había tierra calma, como también se habla a principios del capítulo 3, ¿no?, cómo eran los campos. Es decir, de alguna manera es una memoria fotográfica también de lo que cuenta la gente, de lo que recordaba, que además es muy curioso porque cuando hacían las entrevistas y le preguntaba a todos estos testigos pues cómo habían vivido esos acontecimientos, o cómo recordaban el cine o el carnaval, lo contaban tal y como si lo hubieran vivido hace 2 días o una semana, ¿no? Una memoria hace cuando habían pasado 80 años, ¿no?, de cualquier acontecimiento, lo cual sin duda pues yo creo que refleja pues esa chispa que tiene el trabajo también, porque además esos testimonios de cuando recuerdan, insisto, pues la Semana Santa, cuando recuerdan pues no sé, el mercado, por ejemplo, o cómo se divertía la gente joven, están hablando con los ojos, a través de los ojos de un adolescente de 15, 16 años, de 20 años, como mucho, a veces niños, y entonces es muy curioso que las personas mayores, pues de vez en cuando tenemos que acordarnos que también fueron niños, ¿no? No, pero es que no hace falta recordarlo, ¿no? Porque aparece el testimonio de un sextuagenario, una sextuagenaria, y aparece una fotografía con 15 añitos, con 12, con 20. Esa es, digamos, bueno, pues es esa mezcla que elaboramos en el trabajo y que yo creo que queda muy bien, en donde ves el testimonio de la persona que está hablando de la guerra civil y por ejemplo, en el caso de Dolores Navarrete, por ejemplo, ¿no? Es un caso cuando está hablando de que ella, bueno, pues salió y iba de miliciana por las calles. Y se ve con su gorro de miliciana en la misma fotografía, ¿no? Es decir, que lo que te está contando es real. Lo mismo que también es real, pues por ejemplo, cuando tú entrevistas a varias personas y le preguntas sobre la misma secuencia histórica. Y entonces hay momentos en el que vamos haciendo un recorrido. Por ejemplo, la manifestación de cuando se proclama la Segunda República en Úbeda. Hay un momento en el que al preguntarle a 2 o 3 personas hacemos un recorrido, o por ejemplo la visita del rey Alfonso XIII a Úbeda. Es muy curioso cómo distintas personas vieron el recorrido del rey en distintos puntos de la ciudad.
Por tanto, podemos hacernos una idea completa de cómo fue ese trayecto que tuvo el rey Alfonso XIII. O la primera visita del Franco victorioso, con un apagón. Exactamente, también. Que nadie acierta a entender. Y claro, y que de momento pues todo huele a conspiración y judeo-masónica. Y entonces, bueno, pues eso es recordado por varias personas a la vez, lo cual demuestra, bueno, pues que el rigor y que las cosas pues no están inventadas, ¿no? Y que la memoria oral es muy importante. Es verdad que hay que contrastarla con documentos, con otras fuentes, pero cuando coinciden los testimonios de personas que no se han visto jamás, te desplaza 60, 70 años, pues la verdad que es muy curioso. Sorprendente. Sin duda, sí, sin duda. Además hay una oportunidad, yo creo que única, con esta revisión mejorada, ampliada, de esta obra, de este serial, de la Úbeda, de la primera mitad del siglo pasado, Memoria de un siglo, del profesor, del historiador, del doctor en historia, que se hace en su momento para difundirlo a través de DVDs por kioscos, por librerías, que se hace en 2007 y que ahora vamos a intentar recuperar, trasladarlo al común de los mortales a través de la televisión de Úbeda, y vamos a buscar también el análisis de cada uno de esos 5 maravillosos antológicos episodios. Pero hoy queremos, en este estreno, simplemente tener un resumen, una cosmovisión de toda la obra a través de este resumen. Al alborear la nueva centuria, Úbeda contaba con casi 20.000 habitantes. El crecimiento urbano miraba hacia el norte y la ciudad se iba configurando como un núcleo comercial de relativa importancia, donde tenían presencia algunas pequeñas industrias como la fundición de Heredero, que en 1902 creara Diego Heredero García y que años después tomara el nombre de Fuentes Cardona. ...1905 fue un año de sequía. Al año siguiente se añadió además una plaga de pulgón que arrasó los campos de la provincia. La mala climatología y las consecuentes malas cosechas incidían negativamente sobre las clases más humildes, desencadenando paro y hambre en los jornaleros. El presidente del gobierno, José de Canalejas, es asesinado por un anarquista. En aquella España del caciquismo, el pistolerismo sería algo común y Úbeda no podía ser menos. Ángel Micó, por aquel entonces un niño de apenas 6 años, recuerda comentarios al respecto. Yo no es que lo pasara porque yo era entonces demasiado chiquillo, pero yo oía hablar como los matones que había en Úbeda, de esos que por menos de nada le pegaban un tiro a cualquiera. Desde 1915, cuando costaba la entrada una perra gorda, y hasta la década de 1930, los subetenses mayores de 80 años recuerdan aquellas veladas cinematográficas en el viejo Paseo de la Coronada. Y me acuerdo perfectamente, pues, de todo. Y cuando veo la fotografía, pues más te recuerdas de tal y como era. En fin, era una cosa modestilla con arreglo a los tiempos de cuando Úbeda tenía 10 o 12.000 habitantes, no tenían más, ¿no? Se hacían allí fiestas populares, verbenas y cine mudo. Sí, hicieron cine. Se ponía, no sé si fue en una feria. El cambio político que ofrece la dictadura contribuye, en cierto modo, a un renacimiento de la religiosidad que se plasma en la aparición de nuevas cofradías de Semana Santa. Así, en 1925 se fundan la Entrada de Jesús en Jerusalén, al igual que Nuestro Señor de la Flagelación o Hermandad de Nuestro Señor de la Columna. Al año siguiente, esta hermandad procesionará junto a otra nueva cofradía,
la de Nuestra Señora de los Dolores, que desaparecerá pocos años después. El acontecimiento del año se vivió al comienzo del mismo, cuando Su Majestad Alfonso XIII viajó hasta nuestra tierra. El 14 de enero de 1926 hizo su entrada el rey, siendo recibido por las autoridades y por una multitud a su paso que le vitoreaba. Porque tuve el privilegio también de saludar a nuestro Su Majestad el Rey Alfonso XIII. Me acuerdo de verlo que entras por la calle Nueva con Primo de Rivera a su lado. Hay mucha gente detrás del rey que iban en un coche descubierto por la calle Nueva. Yo estaba en un balcón de una casa de no sé quién, con mi hermana Lina y con mi hermana Ángeles. Como que me acuerdo que se subió al balcón de la marquesa esa del rastro. El 14 de abril, las noticias son confusas en Úbeda, hasta que llega la tarde y comienzan a verse grupos de gente gritando «Vivas a la República» y enarbolando la bandera tricolor. A las 6 de la tarde se organiza una manifestación que recorre las principales calles de la ciudad. La manifestación salió en la conmemoración de la entrada a la República, saldría del ayuntamiento y subió por la calle Montilla. Entonces ahí giró toda la manifestación en la corredera, abarrotada. La corredera abarrotada. Venía de la venta, por la calle Galicia, y me metí enfrente de la Fuente Nueva, mi padre, y entonces lo oí decir que esta es la guerra. Subía de a mí no está hasta la guerra. Se han sublevado las fuerzas de África y de Canarias. Eso es lo que lo oí decir. Y era el 18 de julio, que era sábado. Me acuerdo yo que cuando empezaron a abrir las iglesias y sacar todas esas cosas, pues los chiquillos con trompetas y eran el órgano que lo arrancaban y dice mi papá, ¿y esto qué estará hecho? Y era de estaño eran los tubos del órgano que rompían en la iglesia. Y entonces hicieron la hoguera allí en el claro y en mi casa lo que caían eran todas las cosillas de la pintura que hay ahí, los chiquillos por ahí tocando los tubos del órgano por la calle. No, mi padre no dejó ni madre. Cualquiera salir. Hombre, yo tenía 14 años. Se volaba sobre la cruz malta y las sirenas y perder un apagate, no era ni zapato, en el claro de San Isidoro, que abrieron ahí porque la iglesia le hicieron muy hueca. Aquí los aviones, yo me acuerdo de eso, que eran unos cazas, iban casi pegados a los tejados, ¿no? Y la sirena tocando, y la gente corriendo, en fin, lo que pasa en la guerra, ¿no? La gente huyendo de la quema. La sirena empezó para que la gente se bajara y se metiera en los sótanos, por si... Aquí hay un refugio. A los refugios. Una junta de elementos falangistas y derechistas, presidida por don Guillermo Rojas Galey, se había hecho cargo progresivamente del mando de la ciudad. Ese día, tropas de la 40 División
del Ejército Nacional hacen su entrada en nuestra ciudad. Salió una octavilla, un bando, lo que sea, diciendo hay que salir a recibirlo al Paseo de León, porque ahí me tiran de Jaén o algo así. Me acuerdo que salimos, ¿no? Y una de las cosas que se me quedó grabado eran los chiquillos, pequeños, que entonces los curas todavía me vestían de cura, ¿no? Y entonces aparecieron los que estaban escondidos por ahí o camuflados, lo que fuera, aparecieron vestidos de cura y los chiquillos, mira mamá, mira lo que hay. No sabían lo que era. En las semanas inmediatas al fin de la guerra, los registros domiciliarios, la requisación de bienes, las detenciones y las torturas en los interrogatorios fueron habituales. Algo que ya había aparecido en las jornadas de 1936, pero que ahora se hacía de forma institucional y no impulsivamente como entonces. Se iniciaba la depuración política y social de los vencidos. Entre 1942 y 1943, el grueso de las renovadas cofradías desfilarán con las nuevas imágenes de Pío Mollar, Mariano Benlliure, Nicolás Prados López y Amadeo Ruiz Olmos. Pero entre todos los imagineros destacará el recuerdo de Francisco Palma Burgos, quien se establecerá en Úbeda en 1945, dejando en la ciudad una inmensa muestra de su obra. Entre sus primeros colaboradores estaría el joven Cuadra. Y un día cuando vino Palma Burgos a Úbeda, pues estaba buscando muchachos, ¿no? Muchachos que colaboraran con él, para enseñarle, que le ayudaran y tal. Y entonces me presenté un día y don Francisco, mire usted que yo sé un poquito tallar y tal. Vete esta tarde por el taller, porque era muy simpático. Me fui por el taller, me hice una pruebecilla allí y dice, tú te quedas aquí ya. Y claro, a raíz de eso, pues ya está un montón de años trabajando con él, colaborando en sus trabajos, y me he tirado pues allí, pues 20 y tantos años estuve trabajando con él, hasta que se fue a Roma, se fue a Italia. Bien, pues ahí tienen solamente un resumen de los 5 episodios de Úbeda, Memoria de un siglo, 1898-1950. El propio título denota, deja entrever, querido Vicente Ruiz García, autor, que estamos ante una obra inacabada, porque al hablar de la memoria de un siglo, yo no sé si eso se puede hacer con la cercanía del tiempo, demasiado cercano todavía en el tiempo, si ya era complicado hablar de esto en 2007, hablar ya de la década de los 50, de los 60, de los 70, todavía con dictadura, y luego posteriormente de la también convulsa transición democrática de los años más recientes, de todo lo que se ha hecho en la faz de Úbeda, de todo lo que no se ha hecho. Sería muy complicado, pero es un reto que como historiador, como investigador y como autor de esta maravillosa obra, tienes sobre la mesa desde el mismo momento en que publicaste Memoria de un siglo, ¿no? Así es. De hecho, cuando el público vio el resultado del trabajo, bueno, pues lo primero que dijeron es ¿para cuándo la segunda parte? Y la segunda parte pienso que habría menos problemas técnico para elaborarla,
Habría menos problemas también desde el punto de vista humano, de gente que quisiera participar o no. Yo creo que habría bastante menos polémica, creo que habría menos miedo para hablar de esa parte de la historia. Lo que hay es menos tiempo por parte del autor, en este caso, para poder trabajar y dedicarse a un trabajo tan ingente, tan duro, diría yo, como es el de Úbeda, Memoria de un siglo, segunda parte. No sé, tal vez en un futuro, espero que no muy lejano, se pueda hacer algo, pero insisto que da para mucho trabajo, para mucha investigación y para mucho tiempo que tal vez el que tenía antes no lo tengo ahora. Bien, pues ya es suficiente que desempolvemos estos 5 maravillosos capítulos de la historia de Úbeda de la primera mitad del siglo pasado. La próxima semana, aquí mismo, este mismo día y a esta misma hora, tendremos la oportunidad de emitir el primer capítulo. Vamos a retrotraernos a 1898, a la pérdida de esas posesiones, las últimas posesiones en ultramar de España, las provincias. Hay testimonios maravillosos de ubetenses que estuvieron en Cuba o en Filipinas, no testimonios de ellos, pero sí de familiares o de conocidos que... Sí, indirectos, pero muy interesantes porque son testimonios que prácticamente es como si lo hubieran vivido. Esa decadencia, ese momento crucial para el advenimiento de un tiempo distinto en el trepidante, convulso, el siglo XX y su primera mitad. Hay que entenderlo a partir de ese momento que en Úbeda tiene unas expresiones muy concretas, muy peculiares, muy singulares, pero sin embargo, como bien ha dicho el autor, comunes en gran medida a los movimientos telúricos que se producen en la sociedad española, en la sociedad europea, en todo el mundo. Próxima semana, a esta misma hora, el primer episodio. Gracias, Vicente, y hasta entonces. Gracias a vosotros.